Estamos acostumbrados a vivir en una sociedad donde los casos de corrupción son pan de cada día. Desde el congresista que se beneficia ilegalmente del tesoro público hasta el policía que recibe una coima, la corrupción se ha convertido en parte de nuestra cultura. Pero, ¿en qué momento sucedió esto? El origen de nuestra nacionalidad tiene que ver con las culturas precolombinas y lo que representó el imperio incaico. En esa época, el ama sua, el ama yuya, el ama queya, no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas ocioso, eran principios fundamentales de la vida cotidiana. El proceso de colonización a través de la conquista española empezó a trastocar estos principios, estos valores, cuando Francisco Pizarro y los invasores españoles llegaron a Cajamarca. Atahualpa tuvo su Felipillo, fue una persona a quien finalmente corrompieron. Según el decano del Colegio de Sociólogos, la corrupción institucional empieza con la invasión y conquista española, en donde la clase política dominante sentó las bases de la corrupción política que padecemos hasta hoy. Víctor Rodríguez señala además que las etapas de nuestra historia evidencian un progresivo deterioro en los valores nacionales. Del incanato al virreinato, del virreinato a la república, la ética ha sido siempre lo que más se ha degradado en el transcurrir del tiempo. Y a partir de ello empezó una etapa en la cual evidentemente hubo un cambio en los valores. El sojuzgamiento colonial tuvo una imposición y a quienes se oponían los buscaban aniquilar. Y por otro lado, la propia experiencia de Túpac Amaru, el gran precursor de nuestra independencia, en la práctica fue la lucha por mantener los valores, y en el curso posterior, luego en la independencia mantuvo ese tipo de sojuzgamiento colonial bajo una forma de Estado independiente. Y por eso es perfectamente explicable que el siglo XIX, siglo XX y ahora haya habido una línea de continuidad en la corrupción. Otra de las causas de la corrupción en nuestro país es la falta de liderazgo moral por parte de nuestras autoridades. Según las estadísticas de Proética, el 70% de los peruanos consideran que no hay un liderazgo político que verdaderamente pueda conducir al país sin caer en actos de corrupción. Yo creo que estamos en una situación de tránsito. Efectivamente ha ocurrido algo penoso, ¿no es cierto? De hecho, las encuestas de Proética señalaban que para la ciudadanía el presidente Kuczynski había defeccionado respecto a sus promesas. 70% de quienes contestaron esta encuesta decían que no veían liderazgo. Es evidente que la corrupción afecta no solo las actividades económicas del país, sino que destruye la moral nacional, crea desconfianza en el Estado, desalienta el esfuerzo legítimo y rompe el principio de legalidad. Pero, ¿qué acciones puede tomar la sociedad civil para combatir la corrupción? La única posibilidad de que podamos revertir esta situación es que la ciudadanía se ponga de pie, que la ciudadanía asuma que esto no puede mirarlo, digamos, desde el balcón. Aquí es necesario que asumamos un rol protagónico y que exijamos a quienes están ahora en el Estado que tomen decisiones que puedan ayudar o contribuir a que podamos modificar sustantivamente lo que ahora ocurre. El sociólogo Víctor Rodríguez señala que uno de los roles que debe asumir la sociedad civil es identificar a los principales involucrados en la corrupción política de nuestro país y no volver a confiarles cargos públicos. Lo primero es que hay que identificar de dónde proviene la gran corrupción. Segundo, el principal factor de combate a la corrupción es una mayor inversión en educación. Y lo último es que, sepamos elijar bien, ¿no? Walter Albán, director de Proética, menciona que su institución, juntamente con Transparencia Internacional, vienen proponiendo una serie de reformas
para que la lucha anticorrupción se fortalezca en el país. Primero tiene que ver con el financiamiento de la política. Creemos que ese es un mal en todos los países de la región, en América Latina, y en Perú lo estamos viendo claramente, ¿no es cierto? O sea, el dinero sucio ha entrado en la política, el dinero de la corrupción y del crimen organizado ha penetrado la política y a través de la política el Estado. Otro rubro muy importante es defender la independencia del sistema judicial. Y una tercera cuestión es revisar todo lo que toca a la contratación pública, sobre todo a lo que tiene que ver con obras de infraestructura. La corrupción nunca ha sido un delito sin víctimas. La pérdida de recursos, la ausencia de justicia y el deterioro moral hacen un gran daño a nuestra cultura y a nuestra sociedad. Todos somos víctimas de este daño, pero muchas veces también victimarios. Es tiempo de que nos preguntemos seriamente qué estamos haciendo para frenar la corrupción desde nuestro espacio social.